Hola, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida una vez más a este programa La Biblia Leída y Explicada. Hoy vamos a continuar el estudio del Evangelio según San Marcos capítulo 9 y vamos a leer el pasaje que se titula Jesús sana a un muchacho endemoniado, que se encuentra en los versículos desde el 14 hasta el 29. Pero antes, como siempre, vamos a orar. Padre, muchísimas gracias te damos por tu presencia, Dios mío. Gracias por tu espíritu, gracias por tu palabra, que tú nos das el privilegio, el honor, Señor, de poderla leer y nos das el gozo y la posibilidad de también poderla entender, Dios mío. Gracias porque no lo merecemos, Señor. Perdona todos nuestros pecados, límpianos de toda maldad y nuevamente, Señor, concédenos la gracia de poder explicar tu palabra. Pon tus palabras en mi boca, dame sabiduría de lo alto y todo lo que no venga de ti lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Te damos gracias y orando te decimos amén y amén. Así que vamos a leer, gloria sea al Señor, Marcos capítulo 9, versos a partir del 14, dice así. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toman le sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarrajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Gloria a Dios. Bueno, y aquí vemos en este pasaje, mis hermanos amados, la historia de una liberación demoníaca completa, de principio a fin. Aquí nos dice que Jesús, cuando regresó, recordemos que en el capítulo pasado estudiamos que Jesús se llevó a Pedro, Jacobo y Juan al monte para transfigurarse, para revelarse a ellos, pero el resto de los discípulos se quedaron en otro sitio. Y dice que cuando ellos regresaron, encontraron que había una multitud que probablemente estaban buscando a Jesús, pero como no lo encontraron, pues se quedaron allí con los discípulos. Y dice que había discusión, había discordia, había altercado, es decir, había debate entre ellos. Entonces Jesús dice que, es decir, la gente cuando lo vieron se asombraron y fueron corriendo a donde él estaba. Y entonces Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿qué disputáis con ellos? Como queriéndole decir: ¿por qué están discutiendo? ¿Qué discuten? Y esto nos enseña un primer principio, mis hermanos, que
uno no debe estar discutiendo con las personas. Una cosa es debatir. Uno puede debatir siempre que haya argumentos, siempre que haya... Pero una cosa es debatir y otra cosa es discutir. Nosotros, los hijos de Dios, tampoco tenemos que estar discutiendo. Pero bueno, Jesús quería saber qué era lo que estaba pasando. Y les pregunta por qué estaban discutiendo ellos con las personas. Entonces, estaban discutiendo porque, nos dice aquí la palabra, un hombre había traído a su hijo endemoniado a los discípulos. Dice que tenía un espíritu mudo, es decir, el muchacho era mudo, y además le hacía convulsionar, lo sacudía y le hacía convulsionar con espumarrajos en la boca, y dice que le hacía crujir los dientes también. Entonces él lo llevó para que Jesús lo liberara, pero bueno, como Jesús no estaba, estaban sus discípulos, le pidió a sus discípulos que lo liberaran, porque para los judíos se suponía que los discípulos, los aprendices, podían hacer las mismas cosas que el maestro. Y esto es algo interesante, porque esto nos da a entender que nosotros también podemos hacer las mismas cosas que Jesús. Es decir, las cosas que Jesús hacía no eran exclusivas para él, eran para él y para sus discípulos. De hecho, él dijo que el que cree en mí, como dice la escritura, bueno, dice de que de su interior correrán ríos de agua viva, pero también dice que cree en él, las cosas que él hizo también las haría. Es decir, que en la medida que tú y yo crecemos en la fe, nosotros vamos a poder, y se supone que podamos hacer las mismas cosas que hacía Jesús. De hecho, es la manera que tenemos de darle gloria y de demostrar que Jesús vive haciendo las mismas cosas que él hacía. Pero había un problema, que los discípulos intentaron hacer lo mismo que Jesús, pero no les funcionó. Ellos intentaron sacar el demonio, pero no lo pudieron sacar. Y esto es algo que también sucede muchas veces hoy en día. ¿Cuántas veces nos pasa que nos vemos ante un caso, una situación de una persona que está atado por un espíritu inmundo y que intentamos echarlo fuera y a veces pasa que el espíritu no obedece, o que la persona no queda libre, porque hay muchos tipos de espíritus, hay rangos de los espíritus, no todos los espíritus inmundos son iguales, no todos los demonios son iguales, hay rangos, y a veces hay algunos espíritus que pueden salir más fácilmente cuando lo echamos fuera en el nombre de Jesús, porque vuelvo y repito, se supone que tú y yo hagamos las mismas cosas que Jesús, pero hay algunos espíritus que se resisten y que son muy fuertes. Y también hay veces que lo que sucede es que hay ataduras de pasado, a veces hay rencores, a veces hay cosas generacionales que impiden que la persona reciba liberación. El asunto es que hay momentos donde lo que se supone que debería funcionar no funciona, y donde las cosas no salen como queremos, y a veces nos decepcionamos, y también otras personas se pueden decepcionar por esta situación, y probablemente era lo que estaba pasando. Probablemente había un poco de decepción en este padre, porque veía que los discípulos de Jesús no podían hacer las mismas cosas que hacía Jesús, y Jesús no estaba. Pero bueno, afortunadamente llegó Jesús. Y entonces Jesús dice que cuando le hicieron esta historia, dice que él exclamó: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Bueno, aquí probablemente Jesús estaba reprendiendo a sus discípulos. ¿Por qué? Por su poca fe. Por su poca fe. Es decir, Jesús tenía que lidiar constantemente con la incredulidad de sus propios discípulos, con la incredulidad de las personas, y Jesús, él anhelaba hasta cierto punto poder estar otra vez en la gloria con el Padre y no tener que estar lidiando con las imperfecciones y las cosas de las personas. Pero aunque él exclamó eso, sabemos que Jesús amaba y ama a las personas, él nos ama, pero no quita que seamos difíciles, no quita que
que a veces le damos trabajo a Jesús, que a veces le damos disgustos al Señor, le damos gracias por su fidelidad. Porque a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de nuestros pecados, Él permanece fiel con nosotros. Qué bueno que Dios es fiel. Qué bueno que aunque a lo mejor hay momentos que el Espíritu Santo dice, mira, me quiero ir, ya me quiero ir porque ya me tienes hasta aquí con tus cosas. Pero Él se queda, Él permanece porque Él es bueno y porque Él es fiel. Y esto nos habla también del principio de la fidelidad, que la fidelidad muchas veces es permanecer aunque nos queremos ir. Hay veces que nosotros no queremos estar en una situación, a veces no queremos acompañar a una persona porque ya nos tiene un poco, como decimos, hasta las narices. A veces nos cansamos de los problemas, de los defectos, de los pecados, de las imperfecciones de las personas que nos rodean. Pero aunque Jesús se quería ir, Él no se fue. Él no se fue hasta que no cumplió todo lo que Él tenía que hacer y no cumplió todo lo que tenía que cumplir y tuvo paciencia. Y asimismo tú y yo tenemos que tener paciencia, no porque nos querramos ir del trabajo o de la iglesia o del país, significa que hay que hacerlo. A veces queremos, a veces decimos, estoy hasta aquí de esta situación, ya qué ganas tengo de que esto se acabe. ¿No te ha pasado que has dicho eso? ¿Qué ganas tengo de cambiarme de trabajo? ¿O qué ganas tengo de salir de esta situación, de que la vida me cambie? En el peor escenario hay quien se cansa de su matrimonio, pero bueno, oremos al Señor para que eso no nos pase. Pero nos podemos cansar, hermano, nos podemos agobiar porque una situación no responde como nosotros quisiéramos, porque vemos que las cosas no cambian. Jesús llevaba tiempo con sus discípulos enseñándoles y ellos seguían con sus mismas testarudeces, con su misma incredulidad. Y Jesús, al punto de que Él dijo, ¿hasta cuándo voy a tener que estar aquí con vosotros? Sin embargo, Él permaneció. Y esto también nos enseña un poco por qué el apóstol Pablo decía que a veces quería irse para el cielo. A veces él decía, a veces no sé qué escoger, si quedarme aquí por la obra del Señor o irme con el Señor, porque realmente irse con el Señor es mucho mejor. Y es una realidad, a veces las circunstancias y las personas que nos rodean nos pueden cansar. Incluso a veces nos cansamos de nosotros mismos. ¿No te ha pasado que te cansas de ti mismo? A veces decimos, pero otra vez he caído en este pecado, pero otra vez he cometido este error, pero ¿hasta cuándo voy a seguir con estos problemas de carácter? ¿Hasta cuándo me voy a seguir explotando, alterando por estas cosas? ¿Hasta cuándo voy a seguir incumpliendo? Como decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A veces no te has cansado de tu propia carne, de tu propia naturaleza pecaminosa. A mí me pasa. A veces digo, Señor, qué ganas tengo de que vengas ya. Qué ganas tengo, mira, ya, aunque no importa cómo esté el mundo, a veces quiero que vengas ya, Señor, porque ya estoy cansada de batallar, de luchar con mi carne, con los pecados míos, con los otros, es decir, pero aún así tenemos que tener esa perseverancia, esa paciencia, esa firmeza de después que se nos pase un momento que decimos ¿hasta cuándo? Decir, bueno, venga, ¿qué es lo que hay que hacer? Es decir, que Jesús un poco protestó por la incredulidad, un poco que se desahogó un poquito en ese momento, pero después Él dijo, bueno, tráemelo acá. Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Voy a seguir haciendo, voy a seguir trabajando, voy a seguirme esforzando. Y ese es el carácter que tú y yo tenemos que tener. Muchas veces vamos a pasar por momentos así y Dios lo entiende. Si Jesús, siendo Dios, como decimos, se obstinó de sus circunstancias, ¿cuánto más nosotros los seres humanos? Pero el carácter de nosotros cristianos de verdad no está no se refleja en que nunca nos enfademos. Esa persona que tú dices, ay, esa persona nunca se enfada, nunca. Yo lo veo preocupante realmente, porque una persona que es espontánea, que es sincera, que es natural, va a pasar por momentos de frustración, va a pasar por momentos que diga, ay, estoy cansado, ya no puedo más, o ya no quiero más, o ¿hasta cuándo es esto? Eso es natural, eso es normal. Pero el carácter verdadero cristiano es que a pesar de que me siento así, sigo
haciendo lo que hay que hacer. Sigo sirviendo, sigo perseverando, no cuelgo los guantes, no me retiro, sigo haciendo la obra del Señor. Entonces Jesús dijo, tráemelo acá. Y se lo trajeron. Entonces Jesús vio lo que pasó. Dice que cuando el Espíritu vio a Jesús, empezó